puedo ingresar a este correo que, a ver, ok, ok, ya. Ya, veamos acá. Ya. Ok, voy a compartir acá. Mm, Este creo que. Ok, es lo que le estaba mencionando respecto a que, bueno, mire, un poco para tomar un poco el tema, mañana tienen el cuestionamiento, el cuestionario. Entonces, de esta parte, por ejemplo, cuestiones bien concretas, digamos, me interesa que tengan claro para lo que sirve el Mendeley, eh, qué son las categorías, em, cuáles son sus características, cosas así, creo que ya es lo último que se pasó y eso estaría dentro del, más o menos lo que uno podría preguntar, ¿ya? Y, y esta parte es más de tipo práctica, a lo mejor les puede servir para el tema de la sumativa uno, ¿ya? En la búsqueda de información respecto a lo que deberían hacer, ¿ok? Entonces, bueno, eh, voy a como a resumir esta parte, voy a tratar de que sea un poco más clara. El concepto, digamos, de categoría, uno lo puede asociar a una, digamos, eh, una, eh, una propuesta en términos que es transversal sobre un tema de interés, y que este tema enfoque ciertas características en comunes entre, digamos, algunos conceptos que yo deseo investigar. Entonces, a partir de eso, se pueden, se pueden utilizar estas categorías que en otra, por ejemplo, en otro enfoque, también se consideran para englobar conceptos específicos, ¿ya? Pero estos conceptos son de análisis cualitativo. Pero acá los vamos a utilizar en términos de tratar de agrupar ciertas, digamos, conceptos que tienen una característica en común, ¿ya? Entonces, para eso hay ciertos software como este, el Mendeley, que yo ya le mencioné, pueden ser útiles. Y la importancia es un poco lo que yo mencionaba en esa grabación que quizá a lo mejor ustedes tuvieron acceso. Va mucho en la curiosidad de la persona que desea hacer un trabajo un poco más detallado y se preocupa de organizar de tal forma la información y poder establecer, por ejemplo, en este caso serían artículos, ¿ya? El concepto puede ser uno solo, pero el concepto considera, en este caso, ciertos temas que puedan tener una, eh,
una idea en común, una característica en común estos artículos, ¿ya? Entonces, parte de esa la idea. Em, bueno, su importancia radica en que aportan coherencia y orden al marco teórico, organizando la teoría en torno a temas fundamentales. Eso también es la idea de que podamos utilizar estas herramientas que puede brindar este software. Em, También dentro de esto, como les mencioné, es válido proponer ciertos conceptos que nos ayuden a poder a entender un poco mejor el tema, ¿ya? Entonces, Mendeley, dentro de eso, tiene esa garantía y bueno, y no es tan complicado. Acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tienen la pantalla del, no sé si se ve bien ahí, la pantalla en el cual aparece, digamos, este, esta aplicación, ¿no? Entonces, en la parte inferior izquierda van a ver que uno puede establecer grupos, ¿ya? Y también estas colecciones que son en torno a categorías, ¿ok? Entonces, yo me había quedado trabado en esta parte de los grupos. En las categorías, yo había en ese video, les decía que había optado en principio por dos categorías, por ejemplo, bajo rendimiento y de motivación escolar. Luego se proponía, por ejemplo, subcategoría en bajo rendimiento, en donde yo tenía factores escolares y factores familiares. Entonces, ¿qué es lo que hacía respecto a eso? Tomaba artículos, yo buscaba artículos que en ese minuto yo lo tenía acá en la plataforma dentro de la librería del Mendeley. Entonces yo ya había seleccionado algunos artículos y esos artículos los llevaba a cada una de estas subcategorías, de acuerdo al interés que yo tenía. Entonces, lo importante es que yo ordenaba los artículos de acuerdo a la categoría y a la subcategoría. La otra categoría era de motivación escolar y también tenía algunos artículos en relación a eso y podía colocar los artículos en esta subcategoría. Ahora, digamos lo novedoso es que cuando ya uno tiene como armado esa parte, podía hacer grupos. El grupo que yo postulé tiene la siguiente garantía, se puede decir, que si es que hay alguien, por ejemplo, está con cuenta, un compañero que tenga cuenta en el Mendeley, entonces yo lo puedo invitar a mi grupo y le puedo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un tema y ese grupo se crea y yo le comparto, al mismo tiempo que yo vaya recoleccionando artículos, él también lo va a ir viendo en su cuenta. Y viceversa, si él recolecciona artículos, se van compartiendo. Entonces, esa es una forma de trabajar en grupo. Entonces, ahí creo que yo le explicaba un poco cómo se hacía. Bueno, acá está como la explicación general. Em, si uno ve esta pantalla, en donde está, por ejemplo, ya creado el grupo, en estos tres puntitos van a aparecer ciertas alternativas y donde está marcado esta parte el primer, digamos, subtítulo, se puede decir Manager Group,
esa primera, yo, digamos, hago doble clic ahí y me va a salir esta imagen en donde yo puedo hacer la invitación. Como yo ya tenía hecha la invitación, yo tengo este otro correo y que también tiene una cuenta. Entonces, para fines demostrativos, yo me autoinvité. Entonces, yo hago doble clic acá y se manda una invitación al correo de la persona que supuestamente tiene una cuenta. Entonces, yo les decía, justo cuando yo estaba mandando la invitación, el internet estaba recontra malo. Entonces, no me cogía, digamos, la parte de cuando yo tenía que aceptar la invitación. Entonces, articulo esta parte de la invitación y me sale esta pantalla que está acá al lado, acá que yo estoy marcando acá. Entonces, al salir, digamos, la pantalla, tengo que incluir el correo de la persona que yo quiero invitar, que sería donde está ese rectángulo rojo. Ahí yo colocaría la dirección del correo y luego la envío, ¿ya? Entonces, eh, bueno, a esta altura igual está más o menos no en internet. Pero bueno, una vez que uno hace eso, coloca la dirección acá, la envía, debería aparecer esto. Esto es lo que yo no me apareció nunca, porque el internet estaba, a esa hora estaba un poco saturado, ¿no? Entonces, eh, antes de eso, antes de eso, tendría que haber ido yo, por ejemplo, hago la invitación, como yo estoy haciendo la invitación, a ver, me voy a salir un ratito para mostrarle cómo debería llegar el correo. Eh, a ver, me voy a salirme, porque creo que acá tengo abierta la, el correo ese que le estoy indicando, ¿eh? Acá está. Entonces, acá si ustedes logran ver, acá yo tengo que aceptar, porque me están invitando al grupo, ¿ya? Entonces, una vez que yo acepto, eso ya tendrían que experimentarlo ustedes cuando les llegue la invitación, si es que están trabajando en grupo, si es que están en esa, digamos, con esa idea, ¿no? Entonces, y ahora les debería, una vez que aceptan en el correo, le aparece este mensaje que está acá. Y acá, digamos ya definitivamente ya están integrando el grupo eh, que se le está invitando. ¿Ya? Por ejemplo, esta cuenta sería de la otra persona. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo nada, nunca he usado esta cuenta. Entonces, la librería está vacía, a diferencia de la que yo tengo, digamos, en mi cuenta que uso siempre. Y si se dan cuenta, ahí debería aparecer el grupo compartido. Esa es la característica que puede ser interesante para trabajar con Mendeley, porque pueden trabajar con estos artículos, compartirse, hacer notas también sobre las categorías, eh, digamos, trabajando en grupo, ¿no? Entonces, es una cuestión que facilita, sobre todo con el tema de esto de la referencias bibliográficas.
cuando uno tiene que ver un artículo, estudiarlo y cosas así, ¿ya? Eh, es una forma, ¿no? Eso, eso es lo que no alcancé a explicarle dentro de la explicación que estuve dándole en ese video. Eh, no sé si tienen alguna duda sobre esto. ¿No? ¿Está claro? No. Bueno, como les dije, si pregunto van a hacer cosas bastante en cuanto a las categorías, eh, cuestiones de concepto. No le voy a pedir alguna cosa específica como la manipulación, ¿no? Sino conceptos, qué es lo que es una categoría, qué es lo que es el Mendeley, cuáles son sus características y cosas así, ¿no? Ok. Ya, entonces veamos ahora, eso es un poco porque mañana, yo creo que mañana, creo que deberíamos concentrarlo en el cuestionario y alguna pregunta que tengan sobre, por ejemplo, la sumativa uno, ¿sí? Porque hasta acá yo tengo, por lo menos, ya hasta acá sería la prueba o el cuestionario de mañana. Ujú. ¿Ok? Entonces, veamos el tema este de la sumativa uno. Ah, ya. Bueno, en cuanto a la sumativa uno, ustedes tienen, son 5 grupos, y es verdad, hay grupos que tienen más de 5, pero como ya le contesté a la compañera, mantenemos los grupos que son y así se van a evaluar. Cada grupo tiene un tema asignado, ¿ok? Entonces, el tema asignado tienen que, obviamente, organizarse y trabajar de acuerdo a estos lineamientos que yo le estoy presentando. Primero que nada, digamos, tienen que analizar o establecer la problemática que quieren investigar, ¿no? Y pueden hacer a partir de una revisión bibliográfica, buscar información, se pueden ayudar con el tema del Mendeley y ir viendo, digamos, en el contexto que ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Luego, para poder, digamos, hacer una, digamos, un tipo de diagnóstico, ¿no? Pueden hacer una encuesta, mínimo 10 preguntas. Ustedes tienen que elegir los grupos a quién van a encuestar, de acuerdo al tema. ¿Qué es lo que sería interesante hacer? Si son, pueden ser docentes, eh, qué sé yo, estudiantes también, ¿no? Ustedes ahí deciden, de acuerdo al tema que tienen, ver el planteamiento de hacer esta encuesta y también una cosa importante, tienen que establecer preguntas que sean de acuerdo a lo que necesitan saber, porque eso es lo principal de una encuesta, que puedan fijar las preguntas idóneas para poder establecer información. Acuérdense que están bueno, en esta etapa sería la etapa de diagnóstico.
Porque ¿cuál es la idea? Este es un proyecto, ¿cierto? Lo vamos a tomar como un proyecto de investigación en donde tienen que presentar. Y un proyecto es una herramienta en donde uno propone algo. La propuesta sería a partir, digamos, del tema que se les dio. Entonces, importante es tener claro el tema, de qué se trata, si hay, digamos, información sobre eso. También establecer esta encuesta para conocer un poco más y una entrevista que pueden hacer también a alguien que ustedes estiman conveniente para reforzar, digamos, el tema de, eh, qué sé yo, sobre el tema, para reforzarlo y complementar lo que son esta encuesta con la entrevista. Ahora la encuesta la pueden hacer online, si eso también no es problema. Tienen que ver también eso también lo voy a, digamos, dejar a su criterio, cuánto es el número de personas que pueden encuestar. Eh, Creo que con una entrevista de una persona con experiencia puede estar bien, más la encuesta y bueno, y de ahí sacar algunos datos, ¿no? Entonces, eso como primer lineamiento, buscar información, hacer el tema del diagnóstico para poder tener una referencia bastante, digamos, elocuente, convincente, para poder proponer este tema de investigación. Eh, Ahora, ¿qué es lo que ustedes presentarían como producto, no? Mira, a ver. Bueno, el documento va a tener que ser en PDF, como siempre se ha pedido. Establecer antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ya dentro del tema eligieron o tienen que hacer el tema que ya está designado, lo interesante es buscar realizarlo en un lugar que ustedes conozcan. Por ejemplo, si están haciendo eh, prácticas, pueden llevar al plano de la práctica a buscar estudiantes donde puedan hacer las encuestas, profesionales digamos, de la institución y establecer datos que correspondan a la característica de esta institución, ¿no? Como antecedente, eh, qué institución, cómo se llama, las características, eh, qué tipo de grupo se va a estudiar, qué nivel puede ser. Entonces, toda esa información lo pueden colocar en antecedentes. Después la contextualización, hacer una formulación sobre el tema que se entienda, eh, dando a conocer la problemática, ¿cierto? Una descripción sobre eso, eh, y de esta forma poder comprender de qué se trata la problemática, ¿ya? Eh, Luego en el diagnóstico, que va un poco ordenado esto, ¿no? Antecedentes, contextualización, diagnóstico, se expresa, digamos, las necesidades que pueda tener el grupo de interés, delimitar el problema, identificar cuáles pueden ser las causas y efectos, ¿ya? Em, ya, y obviamente dentro de esta parte van incluidos esta parte de la encuesta y entrevista, ¿no?
justificar, la, hacer la justificación, proponer objetivos para poder, digamos, complementar esto, porque todo proyecto debe alinearse con los objetivos, con el objetivo general y el objetivo específico, o los objetivos específicos. La planificación, eh, establecer, digamos, ahí un poco la parte, eh, digamos, ejecutable, ¿no? Y eso se puede establecer con un cronograma, más o menos en qué tiempo podría aplicarse lo que ustedes proponen en este proyecto, dando, eh, dando lugar a las actividades eh, que se podrían realizar. Ojo con eso. Si, por ejemplo, yo establezco objetivos específicos, esos objetivos específicos se tienen que alcanzar mediante actividades y esas actividades serían las que deberían contar ahí en el cronograma, ¿ya? Si hay un tema de presupuesto, es básico mencionar que son presupuestos referenciales en cuanto a lo que ustedes están proponiendo. Por ejemplo, en las actividades normalmente uno lo que hace es proponer actividades en base a lo mejor recursos. Esos recursos deberían tener un costo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo material de oficina y cosas así, se coloca un valor referencial, ¿no? Para poder sustentar, digamos, que uno tiene, puede tener acceso a esos recursos. El hecho también del transporte, que uno va de un lugar a otro, si es que uno está en la institución, por ejemplo, institución educativa. Entonces, todas esas cosas se deberían colocar en un cuadro de un presupuesto referencial. ¿Qué más? Limitaciones del proyecto está en base a lo que uno puede pasar, son más supuestos. Disposición en tiempo, si realmente va a haber, se va a hacer en el tiempo que uno presume, o realmente puede ser que demore más porque no tiene acceso inmediato no sé, al curso, o hay algún tipo de, digamos, problemas con con la institución. No sé, pueden haber un montón de imponderables que pueden pasar. El mismo tema de recursos, ¿no? También los permisos que puedan tener en la misma institución. Entonces, esas cosas se pueden colocar como supuestos, que pueden establecer, digamos, algún tipo de problema para el desarrollo del proyecto. Entonces, considerarlo como desde ese punto de vista, de un supuesto que puede atrasar quizá el desarrollo del proyecto. Lo otro, la evaluación, se indica el sistema de seguimiento. Y bueno, el sistema de seguimiento uno puede mencionar, de acuerdo al proyecto, que cada cierto tiempo se establece, digamos, una evaluación en base a lo que se ha hecho. Entonces, eso significa que cada cierto tiempo hay que medir lo que se ha logrado. Entonces, pueden ser mediante informes, que uno haga esa, esa, esa herramienta o esa, sí, puede ser herramienta para estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, eso hay que escribirlo. Todo eso se escribe.
en términos, bueno, digo evaluación, bueno, ¿de qué forma voy a ir evaluando? Los seguimientos van a ser cada 2 semanas, cada 3 semanas, y al final de un mes yo voy a hacer un informe. ¿Qué cosa voy a evaluar de ese seguimiento? Entonces ahí coloco la actividad que se evalúa. Entonces son cosas que uno debe llevar en, eh, sobre el, sobre la marcha del proyecto y los resultados que uno espera, ¿no? del texto, ¿no? Entonces, si se ordena bien, se establece los pasos como se solicitan acá, no creo que haya problema. Le vuelvo a insistir, esto es una propuesta de cómo podrían presentar un proyecto de índole educativo para poder en algún momento quizás poder ejecutar. Ahora, ojo, es un proyecto, esto no es un informe en, en donde sí se les va a pedir, y le estoy pidiendo yo, en el diagnóstico, ahí sí le estoy pidiendo eh, los resultados de la encuesta y de la entrevista, porque esa es la forma que ustedes pueden indagar la necesidad y de la problemática, ¿ya? Entonces, eso téngalo presente. El diagnóstico se evalúa de esa forma, es decir, eh, para poder establecer qué necesidad hay, es una forma. Pero el proyecto en sí es una propuesta. Entonces, yo les pido que vayan desarrollando de acuerdo a esa estructura que se le está dando. ¿Ok? Eso. Ah, lo otro, lo anexo. Bueno, ahí le estoy pidiendo un video de la planificación de esto. Y en el mismo anexo pueden colocar la evidencia de la ejecución de encuestas y entrevistas que van a hacer en el diagnóstico. ¿Ya? Pueden tomar capturas de pantalla del formulario, no sé, eh, para poder evidenciar que hicieron las preguntas de la entrevista, las preguntas de la encuesta. Eso no sé si pueden tener alguna duda que es importante porque de eso se trata al final su sumativa uno. Sí, quisiera saber si tienen alguna duda porque yo esto lo había publicado el día jueves, creo. Sí, Jamie. Buenas noches, Magister. De pronto hay un máximo de hojas o mínimo de hojas para el proyecto. eh, en el documento. Sí, en el documento. No, yo creo que de acuerdo vayan a desarrollándolo. Ustedes van a ir viendo de que no, yo no les coloco, nunca he colocado un máximo ni un mínimo, porque se supone, por ejemplo, en los antecedentes, van a echar mano de lo que hay en bibliografía. Ahí ustedes tienen que tener sentido común, sobre todo lo que se le está presentando como tema, en base ahí a lo que ustedes tienen designado, ¿cierto? Entonces, no veo, digamos, esa parte por ejemplo, en antecedentes van a colocar características si están realizándolo en la institución que ustedes elijan, ¿no? Entonces, más o menos em, en esa línea tienen que contestar, ¿no? En dónde van a proponer el proyecto. Información básica.
Entonces yo no les puedo decir, no, es que tiene que ser una hoja de antecedentes. ¿Dónde? Sí, a lo mejor es menos, pero si con sentido común se llena lo que se debería, por lo menos lo que dice ahí, ¿no? En el tema de la contextualización, ahí tienes que explicar claramente de qué se trata la problemática. Entonces, si se explica bien, quizá, no sé, no me atrevo a decir, no, es que tienen que ocupar una hoja. No, a lo mejor si se explica bien en media hoja, está bien. El diagnóstico, quizá ahí expliquen cómo van a hacer el diagnóstico y en cuanto al desarrollo de esta parte, establecer en qué se basaron en hacer ese diagnóstico. Ustedes pueden decir, bueno, se realizaron una encuesta y una entrevista, digamos, de acuerdo al tema que nosotros se dispuso. Las encuestas se hicieron a los estudiantes de quinto grado, por decirlo. Se hicieron 10 encuestas, 15 encuestas, por ahí, ¿no? Y una entrevista al docente tanto, y, y bueno, estos son los antecedentes del docente, qué sé yo, y luego, acto seguido, pueden ir colocando lo que encontraron respecto a la encuesta, ¿cierto? Los resultados que les dio, y luego de esta entrevista. Sigue despierto, Ariel. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, no es que uno tenga que amarrar cantidad de hojas para desarrollar un documento, sino que si uno lo va haciendo detenidamente o lo va haciendo a conciencia, solo van escribiendo y se va a ir desarrollando en forma espontánea. Por eso yo no me atrevo a decirle 5 hojas o 3 hojas o 4 hojas, porque pueden ser más o pueden ser menos. ¿Y qué pasa? Pero sí tiene que tener un contenido de acuerdo a lo que se le está solicitando, ¿ya? Sobre todo en el tema del diagnóstico, ¿m? Para saber bien que esa necesidad que se estableció, porque uno dice, ya, yo voy a investigar sobre la deserción escolar. ¿Y qué pasa si los resultados no tienen eh, no hay mucha deserción escolar, ¿cierto? Entonces, bueno, es lo real, pues es lo que ustedes encontraron y no por eso tengo que colocar, sí, hay mucha deserción escolar. La idea es que uno haga la búsqueda, haga el diagnóstico y vea lo que realmente está pasando. ¿Ya? Si ustedes quieren aumentar un poco más, lo aumentan, digo, en aumentar, por ejemplo, otra técnica que les complemente. Eso ya depende de ustedes. Ustedes van viendo lo que es más idóneo o no para el trabajo. Lo importante es que respondan a ese formato y que tengan una coherencia. Eso es porque en este plano, lo que uno privilegia es cómo se está entendiendo el desarrollo y la herramienta que uno le está proponiendo en el curso, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Eh, no sé, otra consulta. A ver, veamos acá. Por lo tanto, esta propuesta de proyecto, ojo, no debería tener
conclusión. Tienen que hacer la diferencia entre un informe y un proyecto, una propuesta que uno está haciendo para ejecutar en el futuro, eh, solucionar una problemática, hacer un mejoramiento, y ya cuando uno lo hace, recién uno tiene, digamos, la opción de concluir, hacer recomendación y todo eso. Ahora, ¿qué podría hacer? Sí podrían hacer recomendaciones en el sentido de que, por ejemplo, para hacer un mejor diagnóstico, no sé, o una mejor búsqueda, no sé, cosas así. Pero como es una propuesta, no tiene el corte de un informe final. Por lo tanto, yo no esperaría que me colocaran conclusiones finales, sino de acuerdo a lo que se está pidiendo acá hasta el 3.10. ¿Ok? Eso. Entonces, según lo que vemos, ustedes tendrían que entregar el 14, el domingo. Esa es la fecha que tenemos nosotros. El día lunes tendrían que hacer la exposición. Por lo que, bueno, ahí sale en la tarea, que tienen un tiempo de 6 minutos y 40 segundos o algo así para exponer. Y lo otro serían preguntas. Creo que el total del tiempo son 15 minutos. Así que 6 minutos para exponer, 6 minutos y algo más. Pero bueno, ahí vamos viendo cómo está la cosa. Ustedes son 5 grupos, ¿no? Entonces, quizá, bueno, ahí podemos ir viendo cómo se va desarrollando la cosa, porque lo que yo entiendo es que nosotros, los mismos tutores, tenemos que hacer la, eh, digamos, evaluación de la exposición. ¿Ok? Entonces, no sé, pues, traten de organizarse bien. Los temas ya están. Sigan el mismo formato que está ahí en la plataforma. Prepárense las exposiciones. eh, y bueno, y acuérdense que a ustedes les tocaría. Ah, pero, chuta, ahí tenemos 2 días nosotros. El día martes, entonces les tocaría a ustedes. Estoy volando bajo. El día martes 16, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo. El día martes 16. Pero si alcanzamos en 5. A ver, eso no lo había tomado en cuenta. Son 15. Mm, lo que podríamos hacer, lo voy a consultar mañana, si pueden ser una cantidad de grupo el día, porque no sé si alcancemos con los 15 minutos. Creo que 15. Colocándolo ahí a rigor, serían 4 grupos en una hora, ¿cierto? Claro, 4 por 15, 60. Y tenemos una hora aproximadamente. Bueno, ahí voy a hablar si se podría hacer en 2 días, o sea, una cantidad de grupos el día lunes y la otra el día martes. Creo que eso sería lo más sensato. Bueno, cualquier cosa yo les voy a comunicar indicándole cómo va, porque lo estaba pensando, ¿verdad? Que son una hora el día mm, lunes y una hora el día martes. Entonces, y según lo que yo tengo acá, son 15 minutos por grupo.
A no ser que bajemos la cantidad de minutos, no sé, para hacerlos todos en un día. Pero mañana lo voy a preguntar y les mando un correo avisando. ¿De acuerdo? Ya pues. Entonces, si no tienen ninguna duda, mañana tenemos por último, mañana sí, pues mañana les puedo dar la respuesta. Mañana el, tenemos clase, tienen el cuestionario. Ya, ok. Entonces, si no hay ninguna consulta, nos vemos mañana. Mañana está el cuestionario, ¿ok? Listo. Que estén muy bien y nos estamos viendo mañana entonces. Gracias, Magíster. Listo. Gracias, Magíster. Buenas noches. Buenas Bonito noches. Gracias, día. Que estén Magíster. bien. Buenas noches. Chao, Gracias, chao. Magíster.